Vida eterna en paz y libertad con Jesucristo. ¿Por qué la lectura de esta cita bíblica de la creación del ser humano? Porque veremos enseguida, en adelante veremos en el desarrollo de la conferencia, todo lo que concierne a la vida eterna. Vemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios es un ser humano, no, Él no es un cuerpo, Él no es humano, Él es espíritu. Pero nos creó a su imagen y semejanza, quiere decir que nos hizo con cuerpo y nos hizo espirituales. Toda esa calidad de persona espiritual se perdió cuando el primer pecado del hombre, cuando Adán y Eva pecaron. Ellos cayeron en pecado y se perdieron un montón de privilegios que Dios había puesto en nosotros. En el desarrollo de la conferencia vemos que para obtener la vida eterna es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Toda la generación, todos hemos nacido en pecado, desde Adán y Eva. Todos hemos nacido en pecado, somos pecadores por naturaleza. En la conversación que tuvo Jesucristo con un fariseo, Nicodemo, era de los principales, era de los estudiosos de la ley, era de los hombres principales de los fariseos. En una ocasión ese fariseo visitó a Jesucristo de noche, quizás sentía pena o temor de la secta de los fariseos. Él era fariseo de los prominentes y visitó de noche a Jesucristo y tuvieron esa conversación. Jesucristo le dice: mira, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le decía: ¿cómo es que vamos a nacer de nuevo? ¿Cómo es que yo voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? No entendía el fariseo en qué consistía eso de nacer de nuevo. Jesucristo le explica. Y la conclusión que se saca de esas citas bíblicas es que para nacer de nuevo es necesario aceptar a Jesucristo. Es necesario que aceptemos que somos pecadores, que hemos nacido en pecado, que vivimos en pecado. Y es necesario reflexionar, darnos cuenta que somos pecadores y que el único camino para obtener la vida eterna es aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, para que Él gobierne nuestra vida, para que Él oriente, que dirija nuestra vida. Y es conociendo a Jesucristo a través de la palabra, porque no se puede conocer así nomás, es estudiando la palabra. Aquí tenemos la versión Reina Valera de 1960. Es estudiando la palabra que nos damos cuenta que solo conociendo a Jesucristo, aceptando a Jesucristo en nuestra vida, en nuestros corazones, es que nacemos de nuevo. Somos para la eternidad. ¿Cómo es eso? Somos eternos. Hemos entendido a través del estudio de la palabra que como seres humanos somos trascendentes. No somos un simple objeto, no somos un simple animal como el gato, como el ratón, que no tiene alma, que no tiene espíritu. Murió y ahí terminó todo. El ser humano es diferente. Nosotros somos trascendentes, tenemos una trascendencia. Un ciclo de vida acá en la tierra y muere el ser humano y continúa. En otras conferencias expliqué de que las almas no mueren. Las almas de los vivos están en el cielo y hablan y conversan con Dios. Y las almas de los impíos van a un lugar, al fondo de la tierra, que se llama infierno. Allá están vivos, se lamentan, están en gritos, en lloros, en lamentos. En el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, Jesucristo relata una conversación entre el rico que estaba en el infierno y Lázaro,
que estaba en el seno de Abraham. Era un lugar que existía, el paraíso, en el fondo de la tierra también. Entonces, ahí el rico le habla al patriarca Abraham y le dice que envíe a Lázaro a que le moje la punta de la lengua porque está en tormento. Una llama lo atormenta, ese es el infierno. Entonces, concluyendo, el ser humano es trascendente. Muere, termina su ciclo de vida, pero trasciende. Los buenos, dije, repito, van al cielo y los impíos van a un lugar que se llama infierno. A propósito del infierno, dicen, ahí he leído unos documentos y hay videos que los antiguos soviéticos, cuando estaba la Guerra Fría entre Occidente y los países del este, la antigua Unión Soviética, los científicos soviéticos se propusieron hacer un proyecto, excavar un pozo de 14.000 metros de profundidad. Eran los tiempos de la Guerra Fría, cuando la confrontación este-oeste. Entonces los soviéticos, para adelantarse a los gringos, porque iban adelantados a los norteamericanos, por cierto, tiraron el primer ser viviente al espacio, una perrita llamada Laika. Tiraron el primer hombre al espacio, al coronel Yuri Gagarin. Y entonces querían investigar también el fondo de la Tierra. Se propusieron hacer ese agujero, se llama el pozo de Kola, el pozo de Kola. Así se puede encontrar en las páginas en YouTube. Cuando llevaban 12.600 metros, resulta que no pudieron seguir. Dicen que las barrenas fuertes fabricadas para ese oficio, para cavar al fondo de la tierra, ya no podían, se derretían de tanto el calor que existe allá en el fondo de la tierra. Y luego dicen que pusieron micrófonos y escuchaban gritos, escuchaban lamentos. Bueno, esa es una información secular que está allí. Entonces los científicos, los ingenieros soviéticos les dio temor. Oían eso y bueno, no quedaron convidados a volver en ese trabajo. Total, el hoyo no lo cavaron en su totalidad, los 14.000 metros que habían programado, y ahí quedó. Lo cerraron al final los soviéticos. Es un comentario que hago, que leí sobre, entonces será el infierno. Los científicos oían gritos, lamentos. Entonces yo solo me acordé cuando estuve leyendo eso, de la conversación que tuvo el rico con el patriarca Abraham. En Isaías 9:7 escribió el profeta Isaías acerca de Jesucristo. Y dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Unos 700 años antes de Jesucristo, el profeta Isaías escribió acerca de Jesucristo, del Mesías que nacería. Y de aquí relata que el imperio, el reinado de Jesucristo será eterno, será para siempre. ¿Ve? Entonces, no tendrá límite. Dice, y la paz no tendrán límite. Por eso el título de la conferencia, ¿verdad? Que la eternidad, la vida eterna en paz y libertad con Jesucristo. Por eso vemos lo que escribió ese profeta Isaías hace unos 2.700 años. Luego el profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 44, relata acerca del reinado de Jesucristo. Esto fue cuando él estaba explicándole al rey Nabucodonosor, explicándole el sueño de una estatua que miró en sueños el rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Daniel le describe
le describió cada uno de los imperios que reinarían en la humanidad. Le dijo que el primero era el de él, la cabeza de oro de la estatua, era el rey Nabucodonosor. Luego el segundo, el reino de los medo-persas, son los que conquistaron a los caldeos, a los babilónicos. Luego el otro, que sería el de los griegos. Ese sería el tercer imperio. El cuarto imperio, que dibuja en la estatua los pies de barro y de metal, de hierro, el profeta Daniel le explicó que era el imperio romano que gobernaría por un tiempo. Y luego, por eso él describe aquí en Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Se refiere a Jesucristo. Se refiere al imperio, al reinado de Jesucristo, que será por un periodo de 1000 años y después por la eternidad. Será para la eternidad. Ese es el reinado de Jesucristo. Hace 2600 años este profeta Daniel lo describió, repito, y dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Él, Jesucristo, el reinado de Jesucristo, que en adelante veremos que es por 1000 años y después para toda la eternidad. Por eso es la vida eterna con Cristo. El profeta Daniel, pero ya en el capítulo 7, el versículo 27, da otra explicación sobre el reinado de Jesucristo. Cómo ese profeta Daniel, 600 años antes de nacer Jesucristo, profetizó sobre el reino de Jesucristo, sobre Jesucristo. Y dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Se refiere al reino de Jesucristo. Y aquí menciona, dice que ese reinado sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Allí vemos Altísimo con A mayúscula, se refiere al nombre del Dios Padre. Dice, cuyo reino es reino eterno, para la eternidad. No es por un periodo de tiempo, no es por un lapso de tiempo como gobernaron los griegos, como gobernaron los romanos, como estuvieron los medo-persas, como estuvieron los caldeos. No, no, no. Los antiguos asirios. No, este es un reino eterno. No tendrá límites, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ven cómo los profetas hace más de 2000 años, cómo profetizaron lo de Jesucristo, que nacería el Mesías. El profeta Isaías, por ejemplo, profetizó incluso la muerte, cómo iba a ser la muerte del Mesías. Y así sucedió. Seguimos con el desarrollo de la conferencia y luego vemos ya en el Evangelio de Juan. Juan fue uno de los discípulos que anduvo con Jesucristo. En Juan 3:16 vemos cómo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, vemos Hijo con H, el nombre del Dios Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito, para que todo aquel que en Él cree, que crea en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está resumido
que es creyendo en Jesucristo. Pero en otras citas bíblicas, como en Juan 1:12 dice, que es haciendo la voluntad de Él, que tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque no solo creer, el diablo se sabe la Biblia, sabe que existe Dios, cree en Dios, incluso lo tentó a Jesucristo 3 veces en el desierto. Los demonios creen, le hablaban a Jesucristo, sabemos que sos hijo del Altísimo, creen y le temen, pero no hacen, son espíritus diabólicos, satánicos, y no solo basta en creer en Jesucristo. Todo mundo ha oído hablar desde que nació de Jesucristo, que fue crucificado, celebran la Semana Santa. No, el asunto es hacer el esfuerzo por cumplir los mandamientos, lo que Él ordena, amar al prójimo, amar a Dios, rendirle culto solo a Dios, no a imágenes, no a otras deidades, no a otras divinidades. Aprender a perdonar, a reconocer sus errores, sus pecados, sus faltas. Entonces, en eso consiste el nacer de nuevo, conociendo a Jesucristo. Y dice aquí, Dios ama a todo el mundo, pero pone una condición. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, que muriera en la cruz, crucificado, que fuera azotado, burlado, golpeado. Lo escupieron. Él podía traer a legiones de ángeles a que lo levantaran, pero fue un pacto que Dios hizo con la humanidad y la humanidad no entiende este asunto. Dice, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesucristo, en Él vemos Él, al artículo con, ya no eso se refiere a un nombre de persona, Jesucristo. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos, está la promesa de vida eterna. En el mismo Evangelio de Juan, ahora es en el capítulo 5, versículo 24, dice Jesucristo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa partecita, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo? Dije al inicio, todos somos pecadores, todos hemos nacido en pecado, muertos en pecado, aunque andemos caminando, pero quiere decir retirados de la presencia de Dios, dejados, ¿verdad? Y la única, por eso fue el pacto de Dios con la humanidad, dar a su Hijo unigénito, para que muriera, que derramara su sangre preciosa por todos los pecados del mundo, por todos los pecadores del mundo. De manera que es creyendo en Jesucristo, y creyendo y sabiendo, estando seguros que Dios Padre lo envió, que conociera, se hizo hombre, se hizo humano, sintió sed, sintió hambre, sintió cansancio, sentía frío. Por eso dice en Juan 5:24, quiero aprovechar para decirles que este es uno de los 4 evangelios, el más doctrinario de los 4 evangelios, el evangelio de Juan. Él dice aquí, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dijimos que el ser humano es trascendente, no todo termina acá, morimos y el alma, nuestra alma va al cielo. Y de otros, esa alma va al infierno y no mueren, allá están vivas, sintiendo. Siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, ahora el versículo 29, dice, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida.
Mas los que hicieron lo malo serán resucitados a resurrección de condenación. Lo hemos repetido en diferentes formas. Quiere decir que los buenos serán resucitados, seremos resucitados para vida eterna, pero vida eterna con Cristo Jesús en el reinado que describieron los profetas Isaías y Jeremías y Daniel. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Una vida luego cuando salen del infierno, que serán resucitados, serán lanzados al lago de fuego para la eternidad. Por eso dice, a resurrección de condenación. Porque habrá un juicio, el juicio del gran trono blanco. Todos compareceremos, los buenos y los malos, compareceremos ante el Señor. Y ahí cada uno va a ser juzgado según sus obras y sus acciones, su comportamiento. Siempre el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 10, versículo 28, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí está diciendo que Jesucristo conoce a sus ovejas. Nosotros, su pueblo, somos sus ovejas. Los que hemos obtenido esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Él dice que nos conoce y que nos da vida eterna. Y no perecerán jamás, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Por eso dice el apóstol Pedro que el maligno, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es más la preocupación de él por ver cómo se gana a los hijos de Dios, destruyendo familias, la gente olvidándose del Evangelio, olvidándose de la Biblia, de la palabra, de estudiarla. La Biblia se ha empolvado allí en los libreros de las casas, porque la gente se ha olvidado del Evangelio. Mucha gente le ha dado la espalda a Jesucristo. Mucha gente se ha aburrido y muchos se han desperdigado, han salido en estampida por causa de los líderes también, líderes que solo predican la prosperidad, que solo predican por el dinero, para andar en aviones privados. Ahí estaba leyendo un documento que feo relata de pastores de la prosperidad. Dice los magnates de Dios, así se titula el documento, un estudio que hizo CNN. Entonces, pero volviendo al tema, dice, y yo les doy vida eterna, dice Jesucristo. Con Jesucristo tenemos vida eterna asegurada. Luego, allá en Apocalipsis 26, este libro es el último de la Biblia, lo escribió el apóstol Juan cuando estaba allá exiliado en una isla, en la isla de Patmos. Fue escrito allá por el año 95 de esta era. Y dice Jesucristo le dictó a Juan, le dijo, escribe esto. Y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ya había explicado los 1000 años. Un periodo de tiempo que estaremos con Cristo, y dice, y reinarán con él 1000 años. Reinaremos con Cristo. Dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre los santos, los hijos de Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Hay un lapso de tiempo, un periodo de 1000 años y después la eternidad. No solo eso, 1000 años, no. Después la eternidad. Bueno, muchos tenemos dos ciudadanías, una. En el caso mío tengo dos, la de Honduras y la de Canadá. Pero estoy seguro de una tercera ciudadanía que es la mejor y yo no me la quiero perder. Quiero reunir todos los requisitos para obtener esa ciudadanía. Y no me quiero descuidar. Estoy en vigilia, día y noche, todo el tiempo. No soy perfecto tampoco. Pero la preocupación es en obediencia, estar en obediencia hacia Dios. Entonces, escribimos con Jesucristo, obtenemos la mejor ciudadanía. Ya vamos a ver. El apóstol Pablo hace unos 2000 años se dirige a los de Filipo en el capítulo 3, versículo 20, y esa palabra quedó para nosotros también. Y dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Ven, Salvador con S mayúscula. Es Jesucristo, se refiere a Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Lo confirma adelante en la otra parte, en la otra frase. Repito la cita bíblica que dijo el apóstol Pablo. Y yo tomo la palabra, porque es inspirada por Dios, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando yo dije que obtenemos la mejor ciudadanía, no quise decir ciudadanía alemana, europea, asiática, de Japón o de Corea del Sur. No. Es en el cielo, estar con Cristo, en ese reinado de los 1000 años y la eternidad. Es a estar con Cristo. Esa es la tercera ciudadanía en mi caso. Es la mejor ciudadanía para todo ser humano. Ahí está. Solo es aceptar al Señor Jesucristo y seguir los mandamientos. Hacer el esfuerzo cada día por cumplir los mandamientos de Dios. Otra. Aquí vemos sobre esa ciudadanía. Según los estudios yo encontré esto. Bueno. Dice Apocalipsis 21, versículos del 1 al 4. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. En el libro del Apocalipsis se describe toda la destrucción que va a haber del planeta Tierra, de los mares, como por partes, los juicios de las trompetas, de los sellos, como los terremotos, los desastres, los tornados, huracanes, ciclones, todo eso, cómo se va a ir destruyendo todo. Por eso dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice el apóstol que escribió, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí lo describe, hasta el sistema de vida. Por eso la conferencia es en paz y en libertad con Jesucristo. El título de la conferencia, de esta conferencia de hoy que nos ocupa es vida eterna en paz y libertad con Jesucristo. Aquí vemos, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá clamor, no habrá derramamiento de sangre, no habrá guerras,
no habrá revoluciones, no habrá destrucción, no habrá atentados, no habrá kamikazes, suicidas, que matan, se ponen un explosivo en su cuerpo y explotan en un hospital, en un centro educativo. No habrá todo eso. El reinado de Satanás terminará, el imperio de Satanás terminará. Este es la nueva ciudad, donde tendremos la nueva ciudadanía, la mejor ciudadanía. Lo repito para que quede en sus mentes. Y aquí queda escrito también. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Todo este sistema de cosas será destruido. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dice de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Dice, Dios morará con su pueblo, con los santos, con los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Enjugará, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la nueva Jerusalén, una ciudad que descenderá del cielo, traída por Dios. No es otra Jerusalén como es actual, la capital de Israel, no, es una ciudad celestial. En el Apocalipsis se describe cómo va a ser esa ciudad, las medidas y todo el sistema de vida. Aquí describe un poco la tranquilidad. No habrá clamor, dice, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá luto, no habrá estrés, no habrá miedo por pasar por países peligrosos, por ciudades peligrosas, por barrios peligrosos, donde imperan las maras, las pandillas, los carteles de las drogas. No, 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 ahí será diferente. Yo quiero estar en esa ciudad. Esa es la otra ciudadanía, la mejor ciudadanía. No me la quiero perder por ningún detalle. ¿Seremos transformados? ¿Cómo es eso? Por eso leímos Génesis 1, 26 y 27, que Dios no solo nos hizo de materia, de cuerpo, nos hizo espirituales, porque dice que nos hizo a su imagen y su semejanza. ¿Cómo es eso? Nos hizo diferentes a todos los otros seres vivientes. Lo que pasa, el problema grande que hubo fue que todo eso se perdió. Se perdió por el pecado de Adán y Eva. Siempre la curiosidad. Satanás los engañó. Entonces, aquí escribí estas citas que tienen que ver con la resurrección y cómo es que iremos al cielo. Iremos así como estamos, con el cerebro que tenemos, con los pensamientos, con este cuerpo que tenemos. No, 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 no. Vamos a explicar. No se puede ir así. No se puede tomar el alma que viene del cielo a meterse al cuerpo resucitado, tal así como estamos. No, aquí vamos a explicar. Y es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Me voy a permitir leer de mi Biblia. Y dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ya dije hace un momento, habrá un juicio de las 7 trompetas. Bueno, aquí las menciona.
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Seremos inmortales, seremos transformados, no así como estamos, con una vida corruptible. Por eso explica el apóstol: he aquí os digo un misterio. Un misterio. La gente no entiende esto. Nosotros lo entendemos. La gente, cuando hablamos de esto, muchos dicen: se está loco. El apóstol Pablo lo advirtió también, que nos tratarían de locos porque no entienden lo espiritual. Solo entienden lo carnal, lo del momento, lo de su medio. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta parte: pero todos seremos transformados. Y en el versículo 52 dice: en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, vean cuando uno cierra y abre el ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dije, no es así como estamos, que va a resucitar el cuerpo y así nomás va a entrar el alma que viene, las almas de los santos van a venir del cielo, en el caso que ya estemos muertos. Pero si estamos vivos en ese momento del rapto, el arrebatamiento que va a hacer Cristo a su pueblo, entonces nos va a transformar también, porque no es así como estamos. Y dice: y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Allí, por eso dice que el pecado entró por un hombre, el primer hombre, Adán, y la vida eterna, la salvación, entra por Jesucristo. Entonces aquí vemos cómo dice que es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. El apóstol explica que seremos transformados, no es así como así por así. Se tendrá capacidad también para en todo lo espiritual, no tanto como Dios, pero allá dice que reinaremos con Dios, dice en Apocalipsis 21. Luego hay otra cita. Ahora él, en este es a los tesalonicenses, en el capítulo 4, se parece a 1 Corintios 15, 51, 53. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han muerto, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Repito esta parte: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que siendo cristianos, evangélicos, obedientes, han muerto. Entonces vendrá el alma del cielo, que allá está viva, que allá habla, y entrará en ese cuerpo ya transformado, como dice allá en 1 Corintios capítulo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No era invento de Pablo, es palabra, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. No precederemos a los que durmieron, está dando el caso que están vivos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, menciona la trompeta. Repito, hay un juicio de las 7 trompetas en el Apocalipsis. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. A los santos que han muerto. Luego nosotros los que vivimos, aquí da otra explicación diferente a la de 1 Corintios capítulo 15. Luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa última partecita, esa frasecita. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero ya dijo en la otra, en Primera de Corintios, seremos transformados. No esta vida corruptible que tenemos, sucio hasta con los tipos de comida que uno digiere. No, transformados, más espirituales. Así que vendrá el alma, con Jesucristo vendrán y se tomará eso. Solo la repito, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, un arcángel, no es un ángel, un arcángel, los grandes, como generales, ángeles grandes, los que tocarán esas trompetas. Y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, quiere decir, en ese momento del rapto, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ven, qué excelente. El misterio que dice allá en Primera de Corintios capítulo 15. El misterio, que la gente no entiende esto. Dicen, yo me muero y terminó todo. Quiero morirme para descansar. ¿Cuál descansar? Va a un lamento, a un tormento, una llama que lo atormenta, como dijo el rico allá en el infierno. No. Eso es el libro, se lo inventaron. Los libros tienen todo lo que se les escribe. No. Este no es un libro cualquiera, es un libro de miles de años. Muchos libros bestseller han pasado, han trascendido y han pasado. Este no pasa porque él dijo, Jesucristo dijo, mi palabra no pasará. Esto sigue, es escrita en muchos años, muchos escritores, y han pasado miles de años y sigue. Nosotros seguimos en esto, seguimos estudiando la palabra. Y esto es de voluntad, compartir con ustedes, mis amigos, mis hermanos, compartir esta palabra. Porque si no hablamos, las piedras hablarán, como dijo Jesucristo. Quiero poner mi granito de arena, no, soy misionero, soy evangelista, no hago trabajo de pastor, pero lo hago con voluntad. Quiero poner mi granito de arena, como dice Jesucristo en Mateo 28:19. Predicad el evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Esto es justo lo que estoy haciendo. No tengo salario, yo tengo mi trabajo 40 horas a la semana, pero hago esto de voluntad y quiero hacerlo, compartir, porque hay miles de prédicas, ahí se encuentran, pero pidiendo dinero, de prosperidad y negocio y haciendo reír a la gente. No, no digo lo que la gente quiere oír, yo digo lo que la gente necesita oír. Por eso estoy con estas conferencias, compartiendo esta palabra. Repito, no digo lo que la gente quiere oír, digo lo que la gente necesita oír. Por eso es esto de las conferencias. Luego, para terminar, leeremos 2 citas bíblicas. Y para que la gente no esté confiada. El apóstol Pedro, en su segunda carta que escribió, en el capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hemos dicho, arrepentirse de sus pecados.
darnos cuenta que somos pecadores, darnos cuenta que hemos nacido pecadores por naturaleza, desde el pecado de Adán y Eva. Pero eso cambia, eso se transforma en la persona, naciendo de nuevo, aceptando al Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro hace esta invitación, hace esta exhortación. Luego veremos otra que hace el apóstol Juan en Apocalipsis 3:20. Dice el Señor Jesucristo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Oigan bien, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué privilegio tener a Jesucristo en nuestra vida, tener a Jesucristo, el Espíritu Santo, en nuestros dormitorios, en nuestra sala, en nuestra cocina, en la sala de baño, en todo lado, en el trabajo. Por eso dice, repito, para terminar: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga grandemente. Reciban un caluroso y cariñoso saludo a la distancia de la familia Carrasco Mencía. Soy casado, mi esposa es hondureña también. Aquí estamos luchando en victoria, trabajando y esperando la venida del Señor. Estamos en vigilia. No nos confiamos como aquellas 5 vírgenes que se durmieron, que se descuidaron. No. Estamos en vigilia, pendientes de los negocios del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias.